Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nos Fuimos al Pasto, este podcast dedicado para todos aquellos amantes de las granjas lecheras, del farming y de los viajes. Así que bueno, hoy estamos acá quienes habla Nicolás, nos acompañan José y Martín. Un gusto estar con ustedes hoy, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Nico? ¿Todo bien por acá? Por suerte llovió, así que más contentos. Hacía falta, hacía Hacía falta. falta, hacía falta. Acá Hola también chicos, está lloviendo, ¿cómo los andan? últimos días llovieron. ¿Vos, Acá Martín, bastante, cómo estás? acá bastante fresco, se levantó esta mañana, empezó bastante fresco. Me puse el camperón, la parca, como le dicen acá. A las 4 de la mañana En estaba bastante febrero. fresco. Es en febrero, imagínate, pero bastante seco, hace mucho, mucho que no llueve. Ya toda la parte que no tiene riego, obviamente hace rato no la pastoreamos y ya está todo amarillo, todo quemado. Acá en Canterbury los farmers no tienen problema porque no llueve, listo. Dejan prendido la irrigación desde octubre hasta marzo, no frena, así que. Pero Nosotros, acá, ten- Con riego cualquiera. sí, Nosotros tenemos riego, pero hoy tenemos 10 pivotes en total, 10 pibos. contando los dos del campo nuevo de al lado. Sí. El tema es que la gran mayoría de ellos se alimentan de lagunas de almacenamiento y los niveles de la laguna ya están bastante bajos. Yo estimo que nos debe quedar unos 20 días más y después ya está. Ahora tenemos otros 3 pivotes, o sea, de esos 10 3 que funcionan con agua de, ¿cómo se dice? De todo el sistema de riego, digamos, Sí. de Tasmania, Sí. del Ah, irrigation del irrigation scheme, como sería así, sí, como Ah, que básicamente este tipo cooperativa que manejan el agua. exactamente, que vos pagás por litro de agua usado. Entonces eso no Exacto. hay problema, pero bueno, obviamente tenés que pagar por el agua, entonces no es Ah, porque cuestión. acá en Nueva Zelanda hay dos fuentes de agua, básicamente. Una es esa, que son los skim, que son básicamente aguas de ríos o cosas que las administra una, póngale, cooperativa, y ellos te cobran por el uso de esa agua y solamente es para los socios. Y después tenés el agua que podés hacer en un pozo y Caramba. sacar tu propia agua, ¿no es cierto? También, que también se paga, pero se paga al gobierno por el uso de esa agua y también tenés que tener un permiso para usar esa agua, ¿no? Así que estamos considerando empezar a alimentar silaje en los próximos 20 días, si no llueve, Sí. porque cada vez estamos entrando a comer potreros con el pre-grazing cada vez más bajo y bueno, no queremos arriesgarnos, digamos, a jugar en la que va a llover y si después no llueve, ya una vez que la vaca cae en la producción, viste, es difícil levantar. Así que estamos analizando el silage. Me diste entrada, Martín, estabas hablando de pre-grazing, que sería pastura, así que me diste un poco pie para hablar del tema de que hoy nos junta. Y básicamente hoy la idea es que empecemos a hablar de uno de los componentes de las granjas que más representan, ¿no es cierto?, a las granjas acá en Nueva Zelanda, en Australia en sí, que es básicamente el componente principal, que es la pastura, ¿no? La idea es que hoy empecemos a hablar de eso que hace tan distinto y que hace tan popular los sistemas lecheros acá en Oceanía, que son base pastura. Y el título, digamos, de esta charla de hoy sería ¿cómo hacen los neozelandeses o los australianos para producir tanto pasto, ¿no? Y qué ventajas tiene producir tanto pasto. Así que, bueno, le doy ya un poco, ¿querés, Martín? Te dejo la introducción a vos, un poco de lo que vos ves. ¿Qué te parece a vos? Bueno, dale. Primero partamos de la base de que el pasto es el alimento más barato, ¿no es cierto? Entonces, en estos tipos de sistemas base pastoriles, donde lo que se busca es maximizar la cantidad de materia seca producida por hectárea por año y también el aprovechamiento. La premisa, digamos, de los productores o el pensamiento es kilo de materia seca que no se come o se desperdicia, es kilo de materia seca que hay que suplementarlo con otros alimentos más caros. Entonces, con esa lógica, digamos, ellos le ponen todos los cañones apuntados a maximizar crecimiento y aprovechamiento. En estos sistemas acá, el tipo de pasturas que predominan, tengamos en cuenta, bueno, después José seguramente hará más específico, pero tenemos pasturas anuales, pasturas bienales y pasturas perennes. En el caso de las mezclas que se usan acá mayormente en estos sistemas de Nueva Zelanda y Australia, o predominantemente donde estoy yo en Tasmania, es la famosa mezcla
de ryegrass con trébol blanco. El ryegrass una gramínea y el trébol blanco una leguminosa. La proporción 80% ryegrass, 20 trébol o 85-15. Me parece raro un 70-30 como el Fernet, pero bueno, dependiendo cada productor y la zona. Y algunos por ahí le pueden agregar una chicoria o le pueden agregar el plantain en menor Claro. proporción. Pero Eh, antes de complejizarla, porque después seguramente la vamos a estar recontra complejizando cuando ya nos metamos más a fondo en eso. Hablemos de eso, o sea, básicamente esa mezcla, ¿no? Ryegrass y trébol blanco, Sí, que es tan típica y que es lo primero que uno cuando llega acá es lo primero que se sorprende de decir, wow, digamos, no es tanto predominantemente alfalfa como estamos sí, acostumbrados capaz lo que somos de Sudamérica, sino que acá usan esta mezcla. sí. Ahora, para que se den una idea, básicamente esas fotos que uno ve de Nueva Zelanda, de esas praderas verdes, bueno, básicamente ese es el ryegrass, que es un pasto que crece para arriba, básicamente alto. Bueno, todos los pastos crecen para arriba, pero lo que voy es, crecen más con Erecto, una sí, erecto y erecto, el trébol más exacto. arrastrero. Y el trébol blanco crece más rastrero. Bueno, entonces esa mezcla yo creo que es una mezcla que nos ofrece cantidad y nos ofrece calidad, ¿no? No sé si alguno Exactamente. quiere indagar un poco más en eso y explicarlo mejor, pero esa mezcla de Sí, cantidad y calidad es básicamente lo que busca el farmer acá, ¿no? ahí hago un aporte. Es la pastura, diríamos que debe ser la pastura más difundida del mundo, ¿no? El raygrass del trébol blanco es como la pastura por excelencia en sistemas pastoriles. Bueno, de Nueva Zelanda ni hablar, pero también en Europa está muy difundido. Ya cuando te venís a Argentina, la ves cada vez menos. De hecho, ¿Y por raygrass qué es perenne eso? se vende. Mira, yo creo que en gran medida el sistema lechero argentino se ha sostenido en base a alfalfa y yo creo que ahí hay un componente económico, que es que el promedio argentino fertiliza muy poco las pasturas, entonces durante mucho tiempo, al tener una leguminosa, al tener una alfalfa que fija nitrógeno de la atmósfera, te ahorrás ese fertilizante. Para que un ryegrass, esa es una de las cosas que de hecho, ustedes sabrán mejor que yo, que están más in situ, pero para que un ryegrass produzca lo que produce en Nueva Zelanda, lo hace también a base de grandes cantidades de fertilizante nitrogenado, cosa que Totalmente. acá en Argentina, bueno, escasea y mucho. Y quiero patear un poquito el tablero con esto. Vos, Tincho, decías, el pasto es el recurso, el alimento más barato dentro del tambo. Y yo disiento profundamente de ese concepto por lo que veo acá, ¿no? Porque por lo que veo en Argentina, yo creo que en Argentina el pasto es un recurso caro. Y te digo por qué. Volvamos a estos ejemplos. Ustedes dicen en Nueva Zelanda 16, 17, 18 toneladas de pasto. En Argentina producimos 10 y nos comemos 5. Entonces Claro. es catastrófica la ecuación. Cuando vos lo comparás, está bien, ahora los precios del maíz y todos los recursos por ahí de silo también se han disparado. Voy a hacer una hectárea de silo, confeccionar una hectárea de silo en Argentina, para que tenga una idea, está en el orden de los $400. O sea, los costos se han ido a las nubes. Entonces sí, ahí cuando uno lo compara, bueno, es un alimento más barato el pasto en pastoreo. Pero ¿qué pasa? Somos tan ineficientes en ese consumo. Estoy hablando particularmente de Argentina, pero también ocurre algo similar en Uruguay. Somos tan ineficientes que realmente el costo de oportunidad de la tierra, el costo del alquiler, que muchos, bueno, como son propietarios no se lo ponen, pero siempre digo, el costo de oportunidad es la posibilidad de estar, en vez de estar laburando, estar tomando mate en tu casa y alquilar el campo, es alto. Entonces estamos en tierras agrícolas produciendo muy poco, con un potencial productivo altísimo, y ahí se vuelve un recurso caro. Entonces, siempre insisto con esto, que yo estoy de acuerdo, igual esto es un poco para ser polémico, ¿no? Pero digo, el recurso forrajero es un recurso, el pasto, en pastoreo, es un recurso muy barato cuando logramos hacer lo que hacen en Nueva Zelanda, en Australia, que es maximizar la producción en esa tierra que el uso alternativo sería la agricultura, ¿no? Que te produciría mucho más y la renta sería altísima. Entonces, si producís poco, estás en problemas. Y mira, Em, yo eh, te sí, voy a sumar esa polémica porque yo la he practicado con algunos farmers acá.
cuando estaba asesorando y dando vueltas, y le decía, y hablamos de la pastura como el alimento más barato, y yo le decía, realmente más barato, y con un grupo de acá de asesores con los que trabajaba, nos pusimos y dijimos, hicimos unas cuentas rápidas, porque la verdad que no lo hicimos a profundidad, esto es un trabajo que hay que un poco considerar muchas otras variables, pero nos pusimos a ver, che, ¿y qué pasa si en vez de tener todo pastura ponemos unas cuantas hectáreas de maíz? Porque acá el maíz está empezando a ser popular en los últimos, te diría, menos de 5 o 6 años, o 10 años, ponerle que acá en Nueva Zelanda empezó a aparecer el maíz. Primero en Isla Norte, ahora ya se está viendo acá en Isla Sur, pero es algo nuevo, relativamente nuevo. Y estaba eso de decir, che, pero para, hacemos un silo de maíz que te rinde tanto, y hacemos las cuentas, decimos, en realidad no sé, con el precio del fertilizante hoy que se disparó, en los últimos 2 o 3 años se disparó muchísimo acá en Nueva Zelanda, ya hasta incluso no sé si la pastura sigue siendo eh, específicamente el alimento más barato o no. Yo creo que sí, creo que en cuanto a, ¿cómo se llama esto? A comparar, terminamos diciendo que sí, pero si hacemos los números, no sé cuál gana, ¿no? Así que eso me Sí. puede costar que me expulsen de Nueva Zelanda, pero Ahora, José, yo te pregunto, pero- esa ineficiencia de que vos hablabas, ¿se debe a falta de un buen manejo, a falta del uso de fertilizantes, a que por ahí el productor le pone más atención al silo o todas las anteriores? Sí, sí, te diría que, digamos, ahí podríamos hacer un tick en cada una de las, tick all the boxes. Digo, mirá, hay una tendencia, justo no sé si con quién era que charlábamos esto la otra vez, pero a la par que la dieta en los tambos de Argentina perdió pasto, la proporción de pasto en las dietas de los tambos de Argentina viene, digamos, en descenso, ¿no? Hoy estamos en orden del 40%, 45%, y hace 20 años estaríamos quizás en el 60%. Em, Esa caída, digamos, de la proporción de pasto en la dieta, ¿con qué se reemplazó? Con silo. Entonces uno ve que todo lo que perdió la pastura se reemplazó con silo. Lo cual, digo, esto puede tener, lo podemos mirar de dos ópticas. Yo digo, es lógico que el sistema argentino quizás es más parecido al sistema australiano en el sentido de que hay más suplementación, ¿no? Tenemos vacas que, hemos hablado un poco ya de razas, pero tenemos vacas que son de tamaño moderado, entonces que responden también bien a la suplementación, con lo cual es un sistema mixto. los suplementos son Entonces, más sería baratos también, lógico. ¿no? Claro, exacto. Acá tenemos, bueno, tenemos otras cuestiones, ¿no? Las retenciones, hay un montón de Subproductos, cosas que, porciones también. sí, subproductos, y hay cosas que distorsionan, que son propias de nuestro mercado, que es que la agricultura en realidad, si uno le pusiera el precio internacional, guarda, porque ahí Claro, estaríamos en una situación diferente. Como el precio internacional siempre le estamos restando un porcentaje, 25, 30, 35% por retenciones, entonces los mismos, el maíz, la soja, los subproductos son más baratos que lo que es, por ejemplo, en Uruguay, en Brasil y otros países. Entonces, para mí sería lógico pensar, en los últimos 20 años se intensificaron los sistemas, entonces la proporción de pasto cae. Pero el punto es que en los últimos 20 años, en lugar de crecer en consumo de pasto por hectárea, que para mí hubiera ido de la mano, decir, bueno, aumentamos la carga animal, eh, y está bien, aumentamos la suplementación para compensar que había un poco menos de pasto para las vacas. Bueno, el consumo de pasto se mantuvo prácticamente constante, incluso cayó. Entonces, si seguimos comiendo 5 toneladas de pasto como hace 20 años, evidentemente ese aumento de producción, el aumento de producción individual, el aumento de producción por hectárea, se dio en base al silaje. Y el silaje vale generalmente, históricamente podríamos hablar de entre 2 y 3 veces lo que vale el kilo de materia seca de pasto. Entonces, ahí es donde yo veo el problema. Y responde a todo esto que decía, Tincho, digo, tenés un tema fíjate lo que ocurre en pasturas, por ejemplo, se usan, en el caso de alfalfa es curioso, ¿no? Estos años secos, el productor compra semilla al vecino o compra semilla traída de un campo de Santiago del Estero. Entonces, la genética, medio pelo para abajo, la genética de pasturas. claro. La fertilización, poco y nada. Entonces, la respuesta es mala. Tenés mala genética, no tenés buena fertilización, ya comprometiste. El Diego, consumo, claro, riego no existe. Fíjate, acá en general te diría que el 99% de los sistemas productivos lecheros no tiene riego. Quizás podés encontrar algunos ahí
en la zona del río Colorado, que ahí hay algunos sistemas que implementan, pero en líneas generales no hay riego. Entonces, todo eso combinado más un mal manejo del pastoreo, bueno, Totalmente. terminamos en la situación en la que estamos. Contrario a lo que sucedió con los híbridos de maíz, los silajes de maíz, el mejor híbrido, toda la fertilización que hay que ponerle en general, la máquina, estoy llamando, esto siempre digo, por ahí cuando doy las clases le digo a los chicos, ¿ustedes se dan cuenta cuando tenemos que picar un silo de maíz? Estamos 20 días antes y vamos todos los días, ¿viste? ¿Está listo? ¿No está listo? Lo vemos, lo miramos, casi que lo estamos, ¿viste? Si tiene calor, lo abanicamos. Es Y la una carpa alfalfa ahí en está el ahí. potrero. Claro, sí, la gente se desespera. Y si no llega a ir el contratista cuando tiene que ir a sembrarlo, a cosecharlo, a pulverizar, están todos locos. Que es lógico, es un cultivo caro. Ahora, en la alfalfa, tenés la mitad del campo que está. Che, ¿cómo está la alfalfa? Se lo están comiendo estos días que hubo un ataque fabuloso de isoca. Toda la alfalfa comida con isoca. Y se perdió un pastoreo, te dicen. ¿Contaste cuánta guita perdiste en un pastoreo? No, Ah, ni idea. Entonces digo, eso también, por eso creo que todas las cuestiones que mencionabas, Martín, se cumplen en o explican parcialmente lo que sucede con sistemas productivos. Y hace años que se trabaja, creo, ¿no? En mejorar esto y bueno, seguimos ahora, medio estancados. yo un poco también viendo el hecho de decir, bueno, ¿cómo vemos el resultado de decir 18 toneladas de pasto, ¿no? De las 18 toneladas de pasto, capaz acá el farmer come 14, 15, realísticamente, se come 14, 15, y de ahí si vamos para atrás, yo creo que también hay que ver el hecho de, primero, lo primero de todo es el manejo de esa pastura, o sea, el saber manejar la pastura de la forma que se tiene que manejar es para mí el punto clave del tema de decir, bueno, como decías vos, el pre-grazing, o sea, Sí. la pre-pastoreo, digamos, la altura, saber manejar hasta dónde va. Hay un video espectacular que vos publicaste esta semana que voy a aprovechar para hacerle esa promoción, Martín, mostrando ahí un buen manejo y un manejo malo. Hola Tambo en el Instagram para que lo visiten y vean el video. Pero básicamente Martín mostraba cómo dos diferencias entre una pastura bien comida y una pastura mal comida, ¿no? Ya te dejo a vos para que después un poco lo hables, pero yo creo que la primera premisa que tienen acá los farmers es tengo que manejar bien el pasto. Tengo que manejar bien el pasto y después obviamente vamos yendo para atrás y sabemos que el farmer, la segunda cuestión, creo que en orden de importancia, es la fertilización que se hace. O sea, yo soy asesor de manejo de nutrientes. Para asesorar a los farmers en términos de fertilización, tuve que hacer un curso de un año para que básicamente Nueva Zelanda se asegure de que yo no voy a recomendar un mal uso de fertilizantes, pero ahí pude aprender realmente y pude ver todo lo que la investigación que hay detrás de lo que es manejo del suelo y manejo de pasturas y el hecho de que hace 20 30 años que están desarrollando tablas que te dicen exactamente cuál es la cantidad de cada fertilizante, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, que necesita la pastura eh, para producir, ¿no es cierto? Ellos tienen tablas que te dicen, bueno, más de esto ya no tiene respuesta. Menos de esto, este es el punto donde tenés el 90% de rendimiento del fertilizante. Entonces, todas estas cuestiones, y Nueva Zelanda no produce más pasto todavía, pero simplemente porque el gobierno dijo basta, dijo hasta acá, este es el punto límite de la cantidad de nitrógeno que se puede usar, porque los farmers estaban usando, como vos dijiste en el programa pasado, Nueva Zelanda está bajando la cantidad de animales por hectárea que tiene, porque llegó un punto en el que estaban produciendo tanto pasto y tantas vacas que ya era una cuestión ambientalmente insostenible. Ah, Entonces Nueva Zelanda puso un freno, pero creo, o sea, no, estos 16, 18 toneladas de pasto que estamos produciendo hoy no es el tope, o sea, se podría ¿Cuál es el producir límite, más. Nico, de fertilizante para que la gente sepa? 190 kilos de nitrógeno por hectárea, de Por año. nitrógeno, que quiere decir que en urea el 46%, bueno, puedes duplicar, por año, por temporada. Entonces, vos esos 190 lo tenés que dividir y lo tenés que poner estratégicamente en los momentos que vos considerás que va a tener mayor respuesta, ¿no? O sea, se dice que por cada kilo de nitrógeno que vos aplicás tenés 10 kilos de materia seca de respuesta, ¿está? Pero esa respuesta va a variar. Hay veces, va a haber momentos en el año donde la temperatura, la humedad, todo está dando o sea, está favorable para la pastura y capaz que tiene una respuesta de 15 a 1.
Va a haber un momento del año en que ya está más fresco, que ya las condiciones son distintas, y eso va a tener respuesta de 5-1. Entonces, con eso nosotros jugamos para ir más o menos haciendo la estrategia de fertilización que nos maximice la cantidad de pasto y que si sobra no importa, porque lo hacemos silo y lo guardamos para después, ¿no? Ahí te voy a hacer dos comentarios. Uno, tocaste un tema sensible para José, que dijiste ambientalmente insostenible, que seguramente dará en otro capítulo del podcast muy extenso, así que por ahora lo dejamos pasar. Dale. Y el otro comentario es como vos decís, yo tenía mi jefa cuando estaba en la zona de Canterbury, en Ashburton, pero ya era un nivel muy obsesivo con el manejo del pasto, era un nivel extremo, ¿no es cierto? A tal punto de que cuando íbamos del campo donde está el tambo a donde tenemos la recría, el famoso runoff, iba mirando los residuales de los vecinos, ¿viste? Este maneja bien el pasto, este lo maneja mal, este seguramente no está siendo tan eficiente, pero todo el tiempo así, era ya un nivel obsesivo, con solamente recorrer, viste, un poco, ya podés saber el que es buen productor y mal productor. Y el hecho de saber manejar bien el pasto te puede definir entre ir a ganancia, entre salir igual o entre ir a pérdida, porque de nuevo, cada kilo de materia seca que se desperdicia no se come, es cada kilo que hay que suplementar. Ojo, ojo Martín, que te quiero agregar una cosa. No siempre tener un campo limpito y bien, o sea, Exacto. bien manejado quiere decir que vos estás, a nivel negocio, estás haciendo un buen trabajo. Yo Ajá. he visto muchos campos que tienen impecable manejo, o sea, todos los pastos quedan pelados, todos los potreros quedan pelados, pero las vacas se están muriendo de hambre y las Sí, vacas, no, o sea, le estás limitando la producción porque tanta exactamente. obsesión por dejar todo tan limpito que después terminás limitando a la Bueno, vaca y eso te a iba a manejar decir. desde Mirá, ese punto, ¿no? lo que nos hacían hacer, que bueno, yo nunca estuve, a ver, no compartía, era ir con el pasturómetro, ¿no es cierto? Cuando vos buscabas las vacas y te hacían medir, ¿no es cierto? Si tenía, por ejemplo, 1.700 kilos, tenías que dejar las vacas volviendo después del ordeñe, limpiando, y después del ordeñe a la hora y media lo ibas a medir. Y cuando el pasturómetro te da 1.600, recién ahí les abría la franja. O sea, era. Yo disiento muchísimo con Yo eso. también. Y lo que me llamaba la Sí. atención era, por ejemplo, si vos tenías un potrero que cuando las vacas salían, ¿no es cierto? Ponerle que el residual era de 1.800 y Sí. tenían que ir a otro potrero que estaba en la otra punta. No, ella las mandaba a que pelen 1.600 y después 10 de la mañana te hacía mover todo el grupo. Yo creo que esta una vez le había hecho una pregunta a José si esto era rentable o no. En el sentido, las vacas están echadas, hacerlas mover a las 10 de la mañana para que vayan hasta que estén en la otra. Si está el potrero de al lado, listo, le abrí la puerta, pero si es sacar a las vacas, mandarlas a la otra punta, ahí Y toda la se energía que empieza, ¿no? perdés es como si fuera un ordeñe más, básicamente. O sea, Exactamente, la energía Sí. caminando. ¿sí? Pero ahí, antes de desviarnos, quería preguntarle a José si a igualdad de condiciones, con todo el fertilizante disponible y el riego, si vos preferirías tener una pastura de alfalfa o irías para una de raigras y trébol. Y la otra pregunta, así como el raigras y el trébol son una excelente mezcla, ¿cuál sería un acompañante, si es que lo hay, ideal para la alfalfa? Tan buenas las preguntas. Mirá, si tuviera todo el fertilizante y todo el riego, em, posiblemente me iría a un regras y trébol blanco. Pensando en un clima templado, estamos hablando, ¿no? No acá en Santa Fe, porque acá en Santa Fe Claro. o en la zona centro de Argentina típica no va a producir nada. Acá el regras prospera, el perenne, ¿no? Prospera en el sudeste de Buenos Aires, digamos, en Tandil, en esa zona, y hasta ahí nomás. Los últimos veranos han sido duros. Generalmente el raigras en verano es donde se cocina, entonces de ahí para el sur. Em, pero ¿por qué? La alfalfa en sí misma, digamos, ¿por qué me gusta la alfalfa? En el caso de que la alfalfa me gusta mucho porque es una especie que tolera bien la sequía, que también fija nitrógeno del aire, que bueno, tiene un montón de cuestiones también de alta calidad, pero es una especie desbalanceada. Desde el punto de vista del animal, no es la especie más balanceada. Una mezcla, esto que decías vos, Tincho, la mezcla ideal para una, sí, generalmente para una vaca está ahí entre 70-30, 80-20, entre raigras y trébol blanco. Esa es la mezcla ideal en términos nutricionales también para el animal. O sea, el animal en eso está obteniendo, si querés, el máximo provecho de ese kilo de materia seca que está consumiendo. En Pero, alfalfa José, es más. Sí, déjame que dale. te haga una observación ahí, porque también Sí. en ese sentido también he tenido varias discusiones, porque yo sigo pensando que es peligroso eso porque el nivel de proteína que le estamos dando a las vacas acá en Nueva Zelanda
es más excesivo con respecto a lo que ella necesita. ¿Y qué está Sí, pasando? El problema que tenemos en Nueva Zelanda con la pérdida de nitrógeno, básicamente de orina en los ríos y el nitrógeno que llega a los ríos, es uno de los grandes problemas es ese, el exceso de proteína que estamos teniendo en estas pasturas. Entonces ya se está hablando y yo por ahí un poco veo, digo, tendría las mezclas para mí tendrían que ser un poco más, incorporar a chicory, que es la chicoria, incorporar el sí. plantain, que es otra nueva planta que ya podemos hablar, pero en ese sentido, ¿viste? O sea, sí estoy de acuerdo que a nivel cumple con todos los requisitos de decir, bueno, la cantidad de energía, la cantidad de proteína e incluso los microminerales que vos necesitas, pero es cierto que en proteína todavía estamos teniendo un exceso, ¿no? Sí, ahí está buena, está muy buena la aclaración porque en parte, viste que hablábamos de esto, ahora voy a hacer dos comentarios, pero hablábamos de la nutrición nitrogenada de las pasturas y en ese sentido, como están tan bien nutridas las pasturas de Nueva Zelanda, lo que vos tenés es generalmente esos raíces con trébol blanco por ahí con 20 o 22% de proteína bruta, que Sí, para nosotros, un raíz acá estamos en 16. ¿Por claro, qué? Porque nos falta nitrógeno, porque tienen hambre las pasturas, entonces una claro. de las cosas que compromete la pastura va a ser la proteína. Entonces, ahí es verdad, difiere. Ahora, en el caso de la alfalfa es todavía aún más grave. En el caso de la alfalfa tenemos niveles de proteína a veces por Claro. encima del 24-25%, sobre todo en estadios tempranos, y eso tiene además un impacto no solamente desde lo ambiental, sino que también tiene un impacto desde, digamos, la parte metabólica del animal. O sea, el animal tiene que detoxificar parte de ese exceso de Exacto, nitrógeno y eso exacto. tiene un costo energético. De hecho, hay algunos softwares de nutrición que te permiten calcular los litros de leche que perdés por esa detoxificación que tiene que hacer el animal. La Entonces, producción de leche es cuánta energía te queda disponible para la leche después de todo lo que pasa alrededor. Y cuando vos pones exacto. estas cosas sobre la mesa, estás viendo que estás sacando de esa energía disponible para la leche en procesos innecesarios, como este, de sacar esa proteína en exceso para liberarla como orina, ¿no? Tal cual. Y pará, me quedé pensando la segunda, Tincho, ya La me di mezcla, tantas vueltas que me. la mezcla del El concepto de acompañante mezcla. ideal. Bueno, esto un poco, yo también, de hecho, es muy interesante. Hay un colega ahí, un colega, ojalá fuera colega, pero hay un argentino ahí, Pablo Gregorini, creo que que lo Sí, sí, sí. conocen, a Pablo lo tenés que conocer, bueno. Y, Lo podemos invitar al y me podcast en gustó, algún momento. sí, sería lindo. No sé ojalá que se sume, pero em, que es extremadamente disruptivo. Y recuerdo en un congreso CREA, en el último congreso lechero CREA, de acá de Argentina, vino él a disertar y mostró una imagen típica de Nueva Zelanda, ¿no? Las vacas comiendo raigras con trébol blanco, en ese paisaje medio de serranías, bueno, hermosa, para mí una foto hermosa. Y toda la gente, bueno, contenta con la foto. Dice, ¿a ustedes les parecerá que esta es una foto hermosa, ¿no? De Nueva Zelanda? Y dijo, esta foto es una mierda. Y arrancó así, ¿viste? Entonces, claro, la gente estaba toda desencajada, porque imagínate, además para nosotros, primero que era un año de sequía horrible, entonces ya te mostraban eso verde, montaña de fondo, hermosísimo, y dijo, esto es una mierda. Y él daba todas las explicaciones que son muy interesantes, por supuesto que Pablo, primero un tipo muy inteligente digamos, tiene un montón de trabajos que ya se van metiendo no solo en la parte nutricional del animal, sino también, bueno, en cuestiones sociológicas, y él habla de foodscapes, ¿no? Un concepto de crear paisajes productivos. Y dentro de esos foodscapes, una cosa que él plantea, que a mí me pareció fabulosa, era, eh, está bueno que la vaca pueda elegir el menú. Dice, la vaca en su entorno natural trata de elegir un menú. Hicieron pruebas con animales en las que verificaban esto, ¿no? Que el animal cuando tenía acceso a distintas pasturas, justamente iba y elegía, no es que se quedaba comiendo ragrás con trébol blanco. Había una pastura de achicoria mezclada, iba a comer achicoria, había plantain, iba a comer plantain. O sea, el animal seleccionaba y tenía una dieta mucho más variada y eso no solo se traducía en más salud para el animal, sino que también hablaba de alimentos funcionales. ¿Sí? Como que había alimentos que también, en base a esa pastura y todo lo que estaba comiendo, que tenían propiedades nutracéuticas y un montón de cosas. Entonces, a mí eso me pareció fabuloso
y tiene mucha lógica y creo que son cosas que van a venir. Entonces ahí, respecto a la pregunta, cuando uno ve la alfalfa sembrada, ¿por qué? La pregunta también podría ser, ¿por qué se siembra alfalfa pura en Argentina si sabemos que tiene todas estas desventajas? Porque la realidad es que gran parte de nuestros sistemas, que son en secano, con veranos tremendos como estamos teniendo, eh, no hay otra especie que pueda acompañarla. Que hemos encontrado en ensayos y bueno, en distintas zonas, no particularmente en zona centro, que es muy cálida, hemos encontrado buenos acompañantes, por ejemplo, festucas mediterráneas, que duermen en el verano, Sí. o sea, se van a dormir, ahí permiten que crezca la alfalfa en grupos por ahí 4 o 5, son bien típicos en Nueva Zelanda. Force 4, hay varias, Kaituna, que es otro grupo 5, prosperan muy bien con ese tipo de cultivares con latencia, y en invierno, que esas alfalfas se quedan, la festuca vuelve a prosperar. Y también hemos tenido buenos resultados en zonas más cálidas, mezclando por ahí con algo de achicoria, chicory, incluso plantain. El plantain es un poco más complejo en esta zona, pero y con algunas cebadillas también perennes. Pero digo, para mí la mezcla, em, a pesar de que es más difícil de manejar, yo creo que un poco en muchos sistemas termina aportando lo mejor de los dos mundos, ¿no? O sea, Sí. la, la monofítica es muy fácil, muy simple de manejar, sabemos cómo es la receta. La polifítica es más compleja, pero la polifítica te da más plasticidad, te permite esa resiliencia en el sistema. En Bueno, zonas allá, templadas, yo creo que en José, subtropical es más complejo. José, ¿podés explicar para la audiencia el tema de grupos y latencia y sin latencia? Bueno, digamos, las alfalfas se dividen en grupos desde el 1 al 11, y lo que son los grupos, digamos, el grupo 1 sería un grupo con altísima latencia, que eso quiere decir que en el rebrote de otoño lo que vamos a ver es que se mueve muy poquito, no crece prácticamente nada, mientras que el grupo 11 se mueve mucho más, crece mucho más. Al final del día es una medición de altura que se hace sobre un estándar, digamos, hay grupos estándar a nivel mundial que van del 1 al 11, y es una medición de altura, y en función de dónde cae en esa curva, vamos a ver si es un 1, un 2, un 3, hasta el 11. Em, pero bueno, hoy por hoy hay la predominancia en el mercado argentino, es de grupos sin latencia, entre 8, de 8 para arriba. 8 9 serían los más comunes. Mientras que en Nueva Zelanda vos ves grupos 4, grupo 3, grupo sin, 5. sin latencia quiere decir que no crece, sí, no, que sigue creciendo en el invierno, que sigue creciendo en el invierno. Exacto. Claro. Sí, un grupo 11 seguiría creciendo en el invierno, en otoño. Hay una cuestión ahí más finita que sería, yo siempre digo, los grupos sin latencia, un grupo 10, un grupo 11, se olvidó de la estación del año. O sea, no tiene respuesta al fotoperíodo, no sabe que los días se hacen más cortos, entonces solamente responde a temperatura. Es una hipótesis, no del todo probada, pero verificada en condiciones de campo, como que hay poca respuesta al fotoperíodo. Mientras que el grupo 4 o 5 responde a la temperatura, se hace dos preguntas para crecer la planta, siempre digo, ¿qué temperatura hace? Si hace más de 4 grados crece, más de 1, ponerle en Nueva Zelanda, temperaturas más bajas, más de 1 crece, y después se pregunta qué época del año es. Y si es otoño, crece menos para arriba. ¿Por qué? Porque crece para abajo, hace raíces. Ese es el mecanismo de por qué los grupos, ¿no? Así explicado como para los chicos que van a rendir el examen ahora dentro de 15 Ahí días. tienen pregunta de final para los chicos de la Exacto. FCA Si que no están están. escuchando, esa sería una pregunta final. Y ahí dijiste otra respuesta que me habías preguntado a mí cuando la rendí en su momento, ¿por qué no había raíras perenne en la zona de Santa Fe? Por el tema Oh, del calor sí. en verano. Y ahora la pregunta clave es, ¿cuál es el momento óptimo para pastorear la alfalfa? Bueno, ahí Otra hay pregunta toda una, de sí, examen. otra El pregunta famoso de examen, tal cual. 10% y Claro, el viste, brote de menos de 5 centímetros, algo así, me acuerdo todavía de la universidad. diez sí, por el ciento diez por todo ciento el famoso 10% de floración, ¿no es cierto? El famoso. Sí, el 10% de floración, tendría que estar prohibido seguir hablando del 10% de floración en pastoreo. De hecho, Bochazo el que cuando ya, responde. sí, cuando responden eso, yo ya me predispongo muy mal. Por favor, no respondan eso en el examen. Eh, Afuera. pero afuera, pero digo, ¿por qué? Vamos a pensar en un sistema, en cualquier sistema productivo, ¿no? Cuando hablemos de primavera en Nueva Zelanda, en Argentina, en cualquier lugar del mundo, la primavera, las temperaturas van en aumento.
los días se van haciendo más largos y entonces el primer día de la primavera, digamos, si queremos, primavera para la planta podría ser los días que se alargan, o sea, a partir de agosto podríamos pensar que ya los días, la señal se hace más intensa porque los días se van alargando, según la latitud. Entonces, a medida que se alargan los días, las tasas de crecimiento también se aceleran, las condiciones son más favorables. Entonces, siempre digo, si uno arranca con 10% de floración en el primer potrero, cuando lleguemos al último potrero vamos a estar cosechando semilla, vamos a estar en un estado súper pasado. Entonces, la perspectiva ante esto, ¿cuál fue? Y esto salió en Nueva Zelanda. A mí lo que más me voló la cabeza es, nosotros que somos los líderes de la alfalfa mundial, prácticamente Argentina, uno de los países líderes, el país número uno en alfalfa en pastoreo, no sabíamos manejar la alfalfa. Y en Nueva Zelanda estudiaron y dijeron, bueno, a ver, ¿cuál es el manejo óptimo? Y hablaban de grados día, porque les gusta hablar de grados día, porque era análogo a las gramíneas. Entonces dijeron, vamos a hablar de grados día. Y los grados día coinciden con nudos, más o menos. O sea, la planta te da un nudo, hojas, en X grados día. Entonces siempre digo, hay que anticiparse a al proceso reproductivo, porque sabemos que cuando llegamos al proceso reproductivo perdemos calidad y mucha más Ah, selectividad. Entonces hablamos a veces de 8, 10 nudos, o hablamos, en Nueva Zelanda hablaban había con Derek Mood, si lo ven en alguna charla, tengo una foto del tipo haciendo así, diciendo, hizo con la manito 20 centímetros. O sea, llegaron a un punto tal de que la alfalfa ya la manejan como, cuando llega a 20 centímetros entran al primer potrero de la rotación. Y el último va a estar más pasado, pero vamos a aprovechar la mayor cantidad y calidad de pasto. En otoño ya cambia la cosa porque ahí sí deberíamos respetar un poco más el descanso, permitirle que, bueno, recupere las reservas, cambia todo. y te voy a Em, preguntar, José, en ese sentido, lo que te preguntaría un farmer acá neozelandés. Ay, y el bloating, ¿qué hacemos con el el bloating? empaste. Es la pregunta del Así me millón. preguntan Mirá, a mí cuando hablo de alfalfa. O sea, ¿por eso no sí, usan la alfalfa en Nueva Zelanda, Nico? ¿Cómo? Esa es una de las razones por la que no hay tanta alfalfa. Los productores le tienen No miedo sé, y no sé temor si es una, al no sé si es empaste. una razón, pero sí definitivamente hay un miedo y hay un temor y están muy conscientes de decir, che, está todo bien con la alfalfa, pero ¿y el bloating? O sea, y el empaste, o sea, le tienen terror, o sea, le tienen terror. Lo contradictorio es que no tiemblan para hacer el fodderby, ¿no es cierto? Que bueno, Sí, eso para otro o capítulo. el mismo intoxicación por nitrato que por ahí tienen acá en las primaveras frías, tal que cual. termina muriendo un montón de, o sea, si no lo saben manejar eso, o sea, es lo mismo, el mismo principio, o sea, si la vaca entra hambrienta en una pastura temprana, en cualquiera sea la especie, vas a tener problemas, digamos, en cierta época. Exacto. Bueno, ojo, acá pasa lo mismo, no es que acá lo hayan adoptado con tanta facilidad. Yo creo que contra el bloating hay un montón de herramientas y ha sido durante muchos años un gran justificativo para entrar tarde a la pastura, ¿no? Para decir, bueno, se me pasó, no, pero es por el empaste. Em, y hay dos cosas ahí, ojo, yo te digo, yo he visto empastes fieros en pasturas pasadas también. Mm, Y no es casual, ¿por qué? Porque en pastura pasada pasa una cosa muy loca que es el tambero abre más la franja, porque dice, "Ey, se pasó, entonces no quiero comprometer. Sabemos que arriba, en la alfalfa, en la parte de arriba está la mejor calidad, pero arriba está la dinamita también, lo que empasta está arriba. Entonces el tambero ve eso y dice, y no, si yo le achico la franja o le mantengo el tamaño de franja, la obligo a comer abajo, me baja la leche, cobro menos. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y vamos a abrir la franja. Abrimos la franja y ante esa apertura de franja, la vaca lo primero que hace es seleccionar. Es como decir, tenés un buffet acá, un claro, tenedor libre, elijo. ¿Y qué elijo? Lo que está arriba. Entonces, se ven empastes en pasturas pasadas. Entonces, ya como argumento dejarla pasar es relativo. Y por otro lado, eh, herramientas hoy, creo que en algún momento las hemos charlado brevemente, pero corte y preoreo, antiespumantes en Y el bebida, agua. hay dosificadores en bebida, monencina, ¿no? Todas estas cosas que lo que hacen de alguna manera es permitir también la monencina, por ahí está cuestionada, en algunos sistemas no se puede usar tanto, O darle pero hay silo en el herramientas, pasto. Mandarlas darle al silo, SIL para que no vayan hambriadas. exacto. Entonces, y el primer factor es el hambre, eso también es otra cosa. Si el animal entró tranquilo, si el animal, digamos, tuvo acceso a un silo, a un rollo, lo que sea, o sea, no viene desbocado de hambre, en general el evento de empaste
puede que suceda, siempre hay un riesgo, pero es mucho menor. O por lo menos no llegamos al evento clínico donde tenemos que estar Déjame cortando sumarte, animales. déjame sumarte algo, José y Martín. Si vos hablamos, ponerle que estamos hablando comparando entre alfalfa, ryegrass, lo que sea, pero si decimos en un mismo ryegrass, ¿ustedes piensan que el ryegrass es la misma pastura en todos lados? ¿Es el mismo, la mismo tipo de alimento en las distintas granjas o no? Y no, yo creo que también depende de la época del año. Ahora en la seca que estoy, el raigras nuestro parece que un silo más que un pasto verde. Pero Está mirá, te voy a poner un ejemplo, caso. ¿no? Te voy a poner un El Mi ejemplo. pasto fin de preferido. mes le decimos. Tenemos dos farmers vecinos, ¿no? Dos farmers vecinos. Los dos tienen la misma variedad de ryegrass, sembrado uno al lado del otro, y tenemos las vacas, bueno, estamos en agosto, septiembre, las vacas están pariendo, bueno, y pone las vacas recién paridas o las vacas por parir, cada uno pone en un potrero de ryegrass de la misma cantidad de vacas en un potrero de la misma dimensión. Uno de ellos tiene un 50% de vacas caídas, el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Y esto lo he visto un montón y me he hablado un montón de gente acá, un montón de farmers que me llaman preocupados y no saben qué está pasando. De nuevo, Tienen vacas Misma recién situación, paridas. misma situación. Las dos con las vacas de Springer, las vacas que están por parir, las vacas paridas. Las dos en un potrero del mismo tamaño, la misma cantidad de vacas que entran de la misma raza a los potreros, son dos vecinos, pero uno tiene problemas con vacas caídas, el otro no. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos ryegrass? Uno puede tener más potasio que el otro. Ahí está, perfecto, perfecto. Vamos, Martín. Básicamente, muchas veces los farmers, bueno, distribuyen el efluente alrededor del campo y muchas veces, generalmente tiende a ser muchas veces el mismo potrero. Entonces, ¿qué pasa? Esos Sí. potreros que ponen más efluente tienden a tener más potasio, básicamente la mierda de la vaca Sí. tiene muchísimo potasio, y ese potasio, cuando comen esa pastura, las vacas se caen. Entonces, la composición de ese ryegrass puede ser totalmente distinta, Sí. estando uno al lado del otro, ¿no? Y eso es lo que a mí eso me voló la cabeza porque realmente te das cuenta, cuando ya te empezás a meter con la parte de micronutrientes y qué te está aportando y qué no la pastura de acuerdo al manejo que haces, ¿entendés? Es espectacular. Y ese problema, ¿sabés la cantidad he quedado como un grosso con muchos farmers, ¿viste? Que vos decís, y me dicen, no sé qué hacer porque se me están cayendo las vacas. Le digo, sacalas ya ese potrero y ponerlas en otra y te llamo la semana que viene. Llamado la semana siguiente, no, ya está, se solucionó. Muchísimas gracias. Listo, ahí va la Listo. factura. Clean, clean caja. Por supuesto. ¿Entendés? Y le A salvaste un ver, montón y es una sí, lo que pasa ahí es que muchos productores, hablando en Nueva Zelanda, ¿no? Depende cómo tienen programado el sistema de aspersión de fluente, porque si tienen, por ejemplo, el famoso cañón viajero, creo que se dice en español, si el es solamente el cañón, va siempre en los Shittigator se mismos dice en potreros, inglés. exactamente, en el mismo potrero. O nosotros, por ejemplo, acá el efluente va a través del pivote. Pero ¿qué pasa? El efluente va siempre, de los 10 pivotes, va solamente a 2. Entonces siempre tenemos los mismos potreros con efluente que obviamente no ponemos las vacas preparto en esos potreros justamente para evitar las Exacto. vacas caídas. Y la realidad es que también acá tienen muchas limitaciones, no puedes poner donde vos quieras el efluente, o sea, tenés acá Exactamente. Claro. con un consent, o sea, un permiso que te dicen en tal lugar específicamente puedes poner que es un suelo que no va a Y tener en día de riesgo. lluvia tampoco. Exacto, Ahora, hay montones de pero el regulaciones. efluente tampoco tratado, no te dejan, digamos, si está, porque el efluente, digo, una vez que se compostó o el efluente, tenés, digamos, las piletas de decantación y todo, ¿cómo Sí, lo manejan? pero vos tenés, sí, no, no, pero vos tenés áreas del campo en el que vos estás permitido poner y áreas que no estás permitido. Básicamente tiene que ver con el tipo de suelo que tenés en la farm. Entonces, Claro. vos cuando vos tenés vos en Nueva Zelanda tenés un permiso para operar como farm. Ese es un permiso que tenés que sacar, un consent que se llama. Tenés un permiso para Ujú. usar el agua, que básicamente que te dice todas las limitaciones y todas las regulaciones para usar el agua. Y después tenés otro permiso que tienes que sacar para distribuir efluente en tu campo. Y eso está dado en un estudio que hace el gobierno que dice, bueno, en tu campo vos tenés este suelo que si lo pones acá tenés mucho riesgo de que perdás nutrientes en los ríos, entonces no podés poner acá. Solamente es esta área la que vos estás permitido hacer. ¿Entendés? Entonces vos tenés que acotarte a esa área del campo. Hay muchas veces que el campo entero se puede aplicar, entonces le da más libertad al farmer, pero hay farms en particular que tienen que ponerlo solamente donde está permitido. Entonces ahí es donde esto de considerar eso a la hora de tener las vacas preparto es fundamental.
No solo eso, sino, Sí. bueno, supongo que en Nueva Zelanda es igual, pero acá en Tasmania, por ejemplo, he ido a entrevistas de trabajo en campos donde tienen el problema de que no pueden incrementar el número de vacas porque se le venció la famosa licencia del efluente. Es decir, Claro. ellos habían aplicado una licencia que era para 900 vacas y compraron más hectáreas. Y le digo, pero si con el tener un calecita de 80 bajada, tener un montón de superficie, tranquilamente tenés hasta 1500 vacas. Me dice, no, lo que pasa que se nos venció la licencia de fluente. O sea, mirá qué tan regulado Claro. está. Cuando por ahí esto seguramente, no voy a decir en qué lugar, ¿no? Pero en Argentina habíamos ido un viaje de estudio a, no importa la provincia, y habíamos ido a visitar a un productor, ¿no es cierto? Y yo en su momento estaba haciendo la tesis de fluente, sobre el tema de producción de biofertilizante y producción de energía con el fluente. Entonces le pregunté al productor, ¿y cómo manejás el efluente? No, no, me dice, yo abro esta canilla y empieza a ir de allá por abajo, corre, corre. Digo, pero tenés el río allá abajo. No, me dice, hasta que llegó allá abajo, ¿sabés cómo ya se lo chupó la tierra? Sí, Nunca, sí, nunca, sí. nunca entendió cómo funcionan los sistemas hídricos, pobre. El hombre. Entonces, mirá la diferencia, ¿no? Pero bueno, yo supongo que el tema ambiental, que también dará para otro capítulo, en algún momento va a terminar llegando a todos lados. Sí, sin duda. Acá ya es ya es una realidad, digamos. Entonces, Y eh, muchas multas he visto en las noticias, ¿no? Nico, corregime, en Nueva Zelanda, productores que han tenido que pagar, pero miles y sí, miles de dólares, ya sea porque se les rebalsó la laguna o porque estaban irrigando efluente en lluvia y un vecino los vio y los denunció, sí, sí, o sí, el mismo público mismo saca fotos, público. o sea, es la gente en general, o sea, acá, en general son muy cuidadosos los farmers, son muy cuidadosos, son respetan mucho el tema este ambiental, en general, hay particularidades, pero en general, entonces, como que es un tema que es muy sensible, que no sé, o sea, que pueden estar de acuerdo, ¿no? Pero no por eso lo dejan de respetar, ¿no? Así que bueno. Che, gente, ¿les parece que vamos un poco cerrando acá este capítulo de hoy? Esto creo que Pastora da para por lo menos que hablemos, aunque sea un capítulo más. Así que seguramente el próximo capítulo continuará. Pero espectacular, la verdad que increíble. Espero no nos hayamos mareado mucho con tanto contenido que dimos en 40 minutos. Pero bueno, fue una linda introducción a lo que es pasturas, ¿no? Yo creo que en este capítulo tocamos mucho el tema de pasturas perennes y después ya podríamos en el siguiente hablar un poco de lo que es que por ahí se usa en algunos casos cebada, el fodder beet, el Ah, famoso los turnips, que excelente. también por ahí en Argentina no son muy utilizados, pero que en Nueva Zelanda y en Australia se usan en muchísima cantidad. Sí, sí, no, Está sin duda, bueno, está sin bueno. duda. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por sus aportes. Este podcast que sigue creciendo, que seguimos tirando información útil para aquellos que están interesados en el farming, en las granjas lecheras. Así que bueno, un gusto tenerlos. Que tengan un muy buen fin de semana y les dejo un fuerte abrazo. Bueno, un Bueno, abrazo, gracias. Nos vemos la próxima. buen Nos fin de vemos la semana, hasta la próxima. semana que viene.